Mis hermanos, entonces, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Continuamos con el estudio expositivo de este precioso libro. Ya estamos en la recta final del estudio de este libro. Ya no quisiera ni acabarlo. Me ha gustado mucho el estudio del libro del Apocalipsis. Y yo sé que para muchos el Apocalipsis dejó de ser algo como esotérico, algo como raro, de bestias y de todas esas cosas que a veces no entendíamos. Estamos estudiando el capítulo 22, el último capítulo de este libro. El domingo pasado meditamos en el versículo 15, si recuerdan ustedes, donde vimos el contraste entre los que estarán fuera del eterno y perfecto reino de Dios y los que estarán dentro de las puertas de la ciudad, es decir, en el reino de Dios, en la ciudad celestial. Los que entran por las puertas de la ciudad y lavan sus ropas de la inmundicia de su pecado en la sangre de Cristo. Ellos son los que tienen acceso al reino de Dios, los que lavan la inmundicia de su pecado en la sangre de Cristo. Pero los que estarán fuera, los que serán excluidos de la nueva Jerusalén, del reino eterno y perfecto de Dios, Dios los compara en su palabra con los perros, porque siempre tienden a lo inmundo y no lavan la inmundicia de su pecado en la sangre del Cordero y desprecian a Cristo. Es un término fuerte, pero está escrito y tenemos que enseñarlo. Entonces, de eso más o menos se habló el domingo pasado. Hoy nos corresponde meditar en el versículo 16 de Apocalipsis 22, por lo cual le ruego que leamos este versículo. Apocalipsis 22, 16, dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Leamos nuevamente nuestro texto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La predicación lleva por título La estrella resplandeciente de la mañana. Cada 8 días yo les envío el POPS para que ustedes sepan de qué trata la enseñanza el día domingo. La enviamos el día sábado, la enviamos a la página y a los grupos de WhatsApp. Entonces, hemos leído 2 veces este versículo 16. Y al observar el versículo de nuestro estudio el día de hoy, podemos ver 3 maravillosas afirmaciones que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. 3 maravillosas afirmaciones que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. En primer lugar, Él dice de sí mismo: yo soy el testimonio a las iglesias. Noten lo que dice el texto: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Así que Jesús es el que da testimonio a las iglesias. Él es el testimonio. Yo soy el que da testimonio a las iglesias. En segundo lugar, el Señor dice de sí mismo: yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Noten lo que dice el texto: yo soy la raíz y el linaje de David. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo dice de sí mismo: yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y en estas 3 cosas que nos revela el versículo 19, vamos a meditar en esta mañana que el Señor nos permite estar en este lugar. Entonces veamos la primera afirmación que hace el Señor de sí mismo.
yo Jesús soy el testimonio a las iglesias. Observen la primera parte del versículo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En el texto, Jesús se identifica como el que habla con el pronombre personal yo. Y Él se identifica como el que habla con el pronombre personal yo. Y dice, yo Jesús. Se identifica como el que ha enviado su ángel para dar testimonio a las iglesias de estas cosas que están escritas en el libro. Esto nos indica claramente que Jesús es el testimonio a las iglesias, porque de lo que se habla en el libro y en toda la Biblia es de Jesús. Y el primer testimonio del Señor Jesús a las iglesias que nos muestra este pasaje es que Jesús es Dios y el Señor de los ángeles. Jesús es Dios y es el Señor de los ángeles, porque el texto dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Y al único que los ángeles le obedecen es a Dios. Tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos o los demonios le obedecen al Señor, porque Él es el Señor de las huestes angelicales. Noten lo que dice Mateo, capítulo 24, versículos 30 al 31. Mateo 24, versículos 30 al 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El texto nos revela que cuando Jesús regrese, viene en gloria con sus huestes angelicales, y dice que enviará a sus ángeles. Entonces, ¿a quién obedecen los ángeles? A Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor de las huestes angelicales. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con autoridad, y juntará a sus escogidos. ¿Notan que la Escritura nos enseña que hay escogidos de Dios? Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quién hará ese trabajo? Los ángeles del Señor que obedecen a su voz. Así que Jesús es el Señor de los ángeles. Ahora vayan conmigo al Salmo 103, versículo 20, por favor. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, verso 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Otra vez tenemos aquí en el texto sagrado que los ángeles son exhortados y reciben una orden de bendecir a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios, el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vosotros sus ángeles. Entonces reciben la orden los ángeles. Esos ángeles son poderosos en fortaleza. ¿Quién les ha dado el poder a los ángeles? Dios. ¿Qué hacen los ángeles? Que ejecutan su palabra, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. O sea que los ángeles están bajo las órdenes del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús nos muestra en Apocalipsis 22:16 que Él es el Señor de los ángeles, porque Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia.
Pero solamente no es Señor de los ángeles buenos, sino también es Señor de los ángeles caídos, de los demonios. Noten lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Lucas 4, 31 al 37. Y observen lo que dice la palabra de Dios. Lucas 4, 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo era la palabra de Cristo y cómo es la palabra de Cristo? Con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, le dice el demonio al Señor Jesús. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, dice el Señor. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Así que Jesús también es el Señor ¿de qué? De los demonios. No que ellos lo tengan por Señor, porque no se sometieron, pero Él es el Señor. Él es el Señor, y la Escritura dice que un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Los demonios obedecen al Señor. ¿Por qué usted y yo hoy seguimos al Señor? ¿Por qué usted y yo vivimos para el Señor? Porque el demonio salió de nosotros, hermanos. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero ahora ya no estamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Ahora estamos bajo el príncipe de los seres espirituales, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo da testimonio a la iglesia, escúchenlo bien, da testimonio a la iglesia en este versículo 16 de Apocalipsis 22, que Él es el Dios. Porque si Él es Dios, que Él es el Señor, porque Él es el que manda, porque Él es el que controla todo, da testimonio a la iglesia que Él es Dios, porque si los ángeles le obedecen, Él es Dios. Y además de eso es el Señor de las huestes celestiales, las cuales le obedecen y cumplen su palabra. Y la iglesia debe aceptar ese testimonio y creer ese testimonio de Jesucristo. Él es Dios y Él es el Señor de las huestes angelicales. Así que si Jesucristo está en mí, ¿quién contra mí? ¿Sí o no? Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿el demonio podrá poseerme? Por supuesto que no. En segundo lugar, o el segundo testimonio que Jesús da a las iglesias, según nuestro pasaje, es que Él es la revelación de la voluntad de Dios para su iglesia. Él es la revelación de la voluntad de Dios para su iglesia. El texto dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Mis amados hermanos, el único testimonio, escúchenlo bien, el único testimonio que debe creer la iglesia y predicar la iglesia es el testimonio de Jesucristo como Salvador, Rey y Señor de la iglesia y del universo entero y de las huestes angelicales. Él es el Señor, y el testimonio del Señor es el que debemos creer. No hay otro testimonio que debamos creer. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 13. Apocalipsis 1, 9 al 13. Dice la palabra de Dios:
Apocalipsis 1, 9 al 13. Está Juan en la isla de Patmos. Dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Qué es Juan para nosotros? Nuestro hermano. Tenemos una gran cantidad de hermanos y buenos hermanos. Juan es uno de ellos. Yo Juan, el apóstol, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué hacía Juan? Daba testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué estaba exiliado y preso allí en esta isla? Por predicar el testimonio de Jesucristo. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo estaba Juan en el día del Señor, es decir, el día domingo? ¿Cómo estaba? En el Espíritu. ¿Cómo debe usted venir y estar en estos momentos aquí sentado? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. ¿Y qué es estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es estar concentrados en Dios. Es estar pensando en las cosas de Dios, guiados por su Santo Espíritu, pensando en los negocios de Dios, procurando coger la palabra de Dios para que esta palabra nos transforme y vivamos de acuerdo a ella. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Entonces el Señor, con voz de trompeta, le manda a escribir a Juan en un libro las cosas que el Señor le va a mostrar y le va a manifestar, para enviarlo a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Juan está en la isla entonces de Patmos, exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el verso 9 vemos que Juan recibe la orden de Jesucristo de escribir en un libro lo que ve para ser enviado a las 7 iglesias del Asia. Estas 7 iglesias, hermanos, representan la totalidad de la iglesia universal de todos los tiempos. Simbolizan eso, la totalidad de la iglesia de todos los tiempos. Cuando Juan se volvió para ver quién era el que le hablaba y le daba la orden de escribir en un libro y enviarlo a las 7 iglesias que estaban en el Asia, vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesucristo, que estaba vestido con una ropa larga y con un cinto de oro por sus lomos. Y vio 7 candeleros ahí. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo, que está en medio de las 7 iglesias. Hermanos, hoy el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Él se pasea en medio de su iglesia. Ese es el mensaje. Aunque usted no vea al Señor, Él está aquí por su palabra y por su Espíritu. Y se pasea en medio de su iglesia y en su iglesia, en el corazón de cada uno de los creyentes. Porque Él es el testimonio a las iglesias, hermanos. Juan recibe la orden de escribir en un libro todo lo que el Señor le va a mostrar para enviarlo a las 7 iglesias. Así que este libro tenía que ser leído y estudiado en la iglesia. Y Dios, por su gracia, como iglesia, nos ha permitido leerlo y estudiarlo.
Estamos cumpliendo con el mandato del Señor. No estamos omitiendo, porque este libro es para ser leído, estudiado y creído, hermanos, en medio de la iglesia. Amén. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que el testimonio de Jesucristo para la iglesia no solamente está en el libro del Apocalipsis, sino que se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia tiene el testimonio de Jesucristo. Observen lo que dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies, estaba hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué retenían los hermanos? El testimonio de Jesús. ¿Qué debemos retener nosotros como iglesia? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, le manda Juan. Adora a Dios, y le manda el ángel a Juan, porque el Juan se iba a postrar ante el ángel. ¿Y por qué le manda que adore a Dios? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Cuando el texto dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, quiere decir que desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es el testimonio de Jesucristo a la iglesia. Porque Él es el que le da vida a la profecía o a la revelación bíblica. Cristo es el centro y el espíritu de la profecía. Dicho de otra manera, podemos decir que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es totalmente cristocéntrica, porque el objetivo de la profecía, es decir, de la Biblia, de la revelación, es exaltar y glorificar a Jesucristo, en quien se cumplen todos los propósitos redentivos de Dios para su iglesia y el juicio de Dios a los rebeldes. Por eso, el espíritu o la vida de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hacemos en esta iglesia? ¿De quién predicamos? ¿A quién anunciamos? ¿De quién testificamos? De Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Dice así. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A dónde está escrito de Jesucristo? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia. Desde el primer versículo de la Biblia se nos revela a Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que todo lo que está escrito de Jesucristo está en la ley de Moisés. ¿Qué más? En los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento está escrito de Jesucristo, porque Jesucristo es el espíritu de la profecía. La profecía testifica de Jesucristo, y lo que le da razón de ser a este glorioso libro es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 5, perdones. 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Me había equivocado de cita. Primera de Juan, 6 al 12. Dice así la palabra de Dios:
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da ¿qué? Testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí notan que se nombra la palabra testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora comprenden cuál es el testimonio. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. De manera que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que ¿por qué se condenan los hombres? Por no creer el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué salva la iglesia? Por el testimonio de Jesucristo. Él testificó, viniendo del cielo a la tierra, haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz como el perfecto sacrificio para el perdón de nuestros pecados. A Él la gloria y a Él el honor. La segunda afirmación que Jesús hace de sí mismo en nuestro pasaje de estudio en Apocalipsis 19:6 es que Él es la raíz y el linaje de David. Así dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. David, el rey, fue designado por Dios para gobernar la nación de Israel. Fue ungido por Dios a través del profeta Samuel como rey de Israel. Este rey recibió el pacto y las promesas de Dios a su pueblo, el cual como rey recibió la promesa que de su descendencia levantaría un reino inconmovible que no tendría fin. El rey David, siendo un humano, pecador, como ustedes lo saben, a Dios le plació decirle, y a través de él y de su descendencia, hacerle una promesa, que de su descendencia levantaría un reino que no tendría fin y un rey que viviría para siempre. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, 12 al 16, para que entendamos esto de la raíz y el linaje de David. ¿Qué dice segundo de Samuel 7, 12 al 16? Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y escuchen lo que dice el verso 16. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Así que
David recibe una promesa de que su trono iba a permanecer por su linaje eternamente, pero David murió. Lo sucedió Salomón, y Salomón al principio fue un buen rey, pero después, ¿qué pasó con él? Se torció un poco, aunque fue salvo, yo creo que fue salvo. Entonces, teniendo en cuenta, hermanos, esta promesa de Dios hecha a David, de que de su linaje levantaría a uno que edificaría el reino eternamente y para siempre, tenemos que decir y concluir que no se está refiriendo a un rey común, que no se está refiriendo realmente a Salomón, que no se está refiriendo a un rey común y corriente de simple ascendencia humana, sino a uno con ascendencia divina. Porque para que un reino permanezca para siempre, ese rey tiene que tener características eternas. Ustedes han visto a través de la historia que los reinos, que los imperios surgen y luego caen, no permanecen. Pero hay un reino que se levantó y hasta el día de hoy no ha sido destruido. Y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este rey tiene que ser de ascendencia divina y no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo, el cual es total y plenamente hombre y total y plenamente Dios, para que el reino pueda permanecer eternamente. Por eso Él dice de sí mismo: yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Yo soy ese rey que permanecerá para siempre y eternamente. Así como la raíz es la que le da vida al árbol y le hace producir fruto y semilla para que produzca más árboles, así la raíz simboliza a Jesús, el origen de la vida, quien le da trascendencia eterna a las promesas del pacto que recibió David. David fue lo que fue y recibió la promesa que recibió del linaje y de un reino eterno, porque Jesús es la raíz y el linaje o la descendencia de David. ¿Sí me hago entender? Cuando dice yo soy la raíz de David y el linaje de David, es porque Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. No el hombre, sino que a Él le place utilizar hombres. De su descendencia, de la descendencia de David, nacería no solamente el Salvador, sino el Rey que establecería un reino que no tendría fin. El Señor Jesucristo nació de la descendencia de David porque Él es la raíz y el linaje en quien se cumplen todas las promesas hechas a David. Observen lo que dice el Evangelio de Lucas al respecto. Lucas 1, versículos 30 al 35. Lucas 1, versículos 30 al 35. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, ¿de quién? De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ¿en quién se cumple la descendencia, las promesas y la raíz de la que habla el Señor? En Jesús. María es de la descendencia de David, como José también es de la descendencia de David. Eso lo puede usted corroborar en su casa, en las genealogías que están en Lucas y en Mateo.
Entonces, hermanos, Jesucristo es la raíz y el linaje de David. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5. Es muy importante que usted observe este pasaje también. Isaías 11 del 1 al 5. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será su justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. ¿A quién se está refiriendo esta profecía? ¿Quién es el vástago o el tronco de Isaí que retoñará de sus raíces? Obviamente aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y saldrá del tronco de Isaí. Ustedes saben que Isaí fue el padre ¿de quién? De David. Isaí fue el padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y ese retoño y ese vástago que va a salir de sus raíces, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, perfectamente, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Quién ha sido y quién es la persona más sabia e inteligente sino Jesús? Espíritu de consejo y de poder. ¿Quién es el que tiene el consejo y el poder? Solamente el Señor Jesucristo. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Solamente el Señor Jesús. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Desde pequeñito él temió a Dios. Y en los 12 años estaba en el templo con los doctores de la ley, ocupado en los negocios de su padre. Él es nuestro Señor Jesucristo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justo juicio. Él no juzga a nadie de manera injusta. Todos los que son juzgados por Cristo reciben juicio perfecto. Luego en el verso 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál es la vara de su boca? La palabra de Dios. Así que, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesucristo dijo: la palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y luego dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es el carácter santo y perfecto y justo de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso Jesucristo dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Y por último, mire Isaías 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, versículos 6 al 7. ¿Qué dice el texto sagrado? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, es decir, él es el rey, sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es él? ¿Quién es ese niño que nos fue dado, que nació de la Virgen María? El Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, y ahí quería que llegaran: lo dilatado de su imperio, de su reino, y la paz no tendrán ¿qué? Límites. Porque la promesa, ¿cuál es? Que él fundaría un reino que no tendría fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
Así que ahí concluimos que Jesucristo es la raíz y el linaje de David por lo que Él es y por lo que Él hizo y por lo que Él hará cuando regrese. El rey David, entonces, es sombra del rey divino, porque Jesús es la raíz y el linaje de David. En consecuencia, el rey David pudo fundar la Jerusalén terrenal, pero el rey eterno de la descendencia de David fundó la Jerusalén ¿qué? Celestial. Si notan esa diferencia, David fundó la Jerusalén terrenal, pero el rey eterno, el vástago de Isaí, fundó la Jerusalén celestial. Esto nos indica que en Jesús vamos de lo terrenal y lo temporal a lo eterno y a lo celestial. ¿Me hice entender? En Jesús vamos de lo terrenal y temporal a lo eterno y a lo celestial. Y en tercer lugar, la tercera afirmación que Jesús hace de sí mismo en nuestro texto es que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él dice de sí mismo: yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Esta afirmación es supremamente hermosa, es supremamente gloriosa, porque nos habla de la gloriosa esperanza de los hijos de Dios que tenemos en Jesucristo y está a punto de manifestarse a plenitud. La estrella resplandeciente de la mañana anuncia que la noche oscura del pecado está a punto de terminar, para dar paso a la plenitud resplandeciente y gloriosa del eterno día de Jesucristo. ¿Recuerdan que nosotros vimos un día que allá en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de sol ni de luna? Porque allí no habrá noche y allí nunca oscurecerá, porque siempre estará de día, ¿cierto? En la Nueva Jerusalén habrá un eterno día, no con la gloria del sol, sino con la gloria y el resplandor de Jesucristo. Así que cuando se habla de la estrella de la mañana, nos está anunciando que pronto resplandecerá ese día glorioso y eterno en el reino perfecto de Dios, donde como iglesia, como hermanos en Cristo, disfrutaremos por su gracia y su bondad de la gloria de Jesucristo por la eternidad, alumbrados con su gloria, bajo el resplandor de su magnificencia. ¿No les parece hermoso, hermanos? No sé si ustedes han visto en la mañana, cuando está despejado el cielo, que aparece un lucero más brillante y más grande que los demás. ¿Qué anuncia ese lucero? Que pronto va a amanecer, que pronto va a aclarar el día. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser como el centinela que anhela que llegue el día. ¿Cómo está el centinela? Cansado, porque ha trasnochado, ha estado cuidando, vigilando. ¿Y qué anhela el centinela? Que llegue la mañana, que llegue el día para ir a descansar. ¿Qué anhelamos nosotros los hijos de Dios? Que llegue el día de Jesucristo, que llegue el lucero de la mañana en su resplandor glorioso y pleno, para que la iglesia repose y descanse en el Señor por la eternidad, en un lugar donde no habrá pecado, en un lugar donde no habrá muerte, donde no habrá envidia, donde no habrá orgullo, donde todo, como dice el himno, será color de rosa, en la fragancia gloriosa y perfecta del Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Ustedes deben gozarse y alegrarse y darle la gloria a aquel que nos amó, porque lo que Él tiene preparado para nosotros es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Calles de oro, mar de cristal, lenguaje humano para prefigurar un poco de la gloria
que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, la estrella de la mañana anuncia que la noche oscura del pecado está a punto de terminar, para dar paso a la plenitud resplandeciente del eterno y glorioso día eterno de Jesucristo, donde nunca más habrán tinieblas de pecado. Nunca más la muerte se cernirá sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios viviremos eternamente alumbrados por la gloria de Jesucristo. El sol de justicia que resplandecerá eternamente y para siempre. Noten lo que dice Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, escuchen, amanecerá Jehová, es decir, brillará el sol de justicia, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Bendito y alabado sea Dios por su palabra. Este pasaje nos muestra claramente y nos exhorta a nosotros como creyentes a que nos levantemos, a que dejemos la pereza espiritual, a que comprendamos lo que Dios nos ha dado. Nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos han creído aquí realmente en el Señor Jesucristo? Levántate, hermano y hermana, y resplandece, no con tu luz, porque tú no tienes luz, pero tienes la luz y la gloria ¿de quién? De Jesucristo. Es lo que nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jesucristo está en nuestros corazones, tenemos el Santo Espíritu de Dios, tenemos la luz de Jesucristo, debemos resplandecer como luminares en el mundo para dar testimonio del Rey amado, de la raíz y el linaje de David. Verso 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. O sea, hay un pueblo, hay una comunidad que no tendrá la luz de Jesús, que no tendrá el resplandor de nosotros, sino tendrá tinieblas. Mas sobre ti, dice, amanecerá, brillará la estrella resplandeciente de la mañana, sobre ti será vista su gloria. Por su gracia tenemos la gloria de Jesucristo. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso, hermanos, se cumplirá en la nueva Jerusalén. Las naciones vendrán a traer la gloria a Jesús. Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es Jesús, hermanos? La luz de la vida. Si tú tienes a Jesús, tú no puedes andar en tinieblas, tú no puedes vivir como impío, tienes que vivir como un hijo de Dios, aprovechando bien el tiempo, como veíamos hoy en el autoexamen, apercibiéndose cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Apercíbate de la voluntad de Dios para tu vida. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No pueden haber palabras más consoladoras, más esperanzadoras que estas. Y podemos decirnos, si yo tengo a Jesucristo, tengo la luz de la vida, yo no estoy en tinieblas. Puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Puedo vivir para la gloria de Dios porque Jesucristo está en mí. Para eso fui llamado. Juan 12:46 dice, yo la luz, vuelve Jesús a decir yo, ¿sí ve? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo están los que no tienen a Jesús? En tinieblas, hermanos. Por eso ellos no entienden. Hasta que Dios no les quita la ceguera espiritual y las tinieblas que hay en su vida, ellos no entenderán. ¿A qué estamos llamados como creyentes? A alumbrar con Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo la luz, dice Él, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que si hemos creído en Él, nosotros no podemos andar en tinieblas. Puede que a veces el pecado nos acose, pero volvemos a retomar el camino porque tenemos la luz de Jesús. Tenemos la raíz y el linaje de David en nosotros. Gloria al Señor. En conclusión y aplicación final, amigo, hermanos, todos los que me escuchan, tal vez tú estés dormido e hipnotizado por el mundo. El Señor hoy te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, hermano. Deje ya de estar quejándose y lamentándose y pobrecito de mí. Levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Arrepiéntase de su pecado y te alumbrará Cristo. Queridos hermanos, al estudiar estas cosas que hemos estudiado el día de hoy, cuán profundamente agradecidos debemos estar con nuestro Padre Celestial que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que nos ha dado un Rey, un reino en el cual viviremos eternamente y para siempre junto a Él. ¿No deberemos estar profundamente agradecidos? ¿Cuál es su agradecimiento hacia Él? Usted lo puede mostrar apartándose del pecado y santificándose cada día, porque todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Vives en constante agradecimiento al Señor. Como el testimonio verdadero a las iglesias es Jesucristo, entonces nosotros debemos entender que el testimonio de Jesús es lo único que debemos creer. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que debamos predicar. Y desde este púlpito, desde toda iglesia legítimamente cristiana, solamente se predicará el testimonio de Jesucristo. Porque es por el testimonio de Jesucristo que son salvos los hombres. Lo único que la iglesia debe predicar y debe creer es el testimonio de Jesucristo. Como la raíz y el linaje de David, que estableció un reino eterno para su pueblo que jamás será destruido, porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana que anuncia que la noche oscura del pecado está a punto de terminar, para dar paso a la plenitud resplandeciente del eterno día de Jesucristo. Tú y yo solamente debemos creer y predicar ese testimonio.
Así que, hermanos, Dios haya hablado a sus corazones. Y que usted cada día ame más y más profundamente al Señor. Y que aprendamos a meditar en su palabra. Cada palabra, cada frase tiene profundas enseñanzas, riquezas eternas. Lea la Biblia, medite en la Biblia, ame la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. De testimonio del que es el centro de la palabra de Dios, el cual es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Oremos. Dios eterno, Padre misericordioso, a ti vengo en esta mañana, con humildad de corazón, junto con mis hermanos aquí reunidos hoy día tuyo, día en el que nos congregas para adorarte, para ser exhortados por tu palabra y escuchar el mensaje de tu salvación en Cristo, escuchar el testimonio de tu Hijo. Venimos ante ti, Señor, con humildad y te suplicamos nos llenes de tu Santo Espíritu y nos des la gracia de vivir para ti cada día, durante el resto de nuestra existencia. Amado Dios, si hay alguien que no te conoce, que no ha conocido ni rendido su vida a los pies de Jesús, reconociendo su pecado y reconociéndolo a Él como su Señor y Salvador, sea hoy tú teniendo misericordia, Señor, y tocando las fibras de su conciencia para que esta persona, hombre o mujer, joven o niño, caiga arrepentido y confíe y crea en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Oh Señor amado, salva las almas, salva al pecador, libérale de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás, porque tú tienes autoridad sobre los demonios, porque tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú eres el dueño de la vida, Señor. Salva al pecador y llénanos de tu Espíritu para hacer tu voluntad cada día. Y ayúdanos, Dios, a vivir en santidad y en justicia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colóquese en de pie.